Bueno, pues como estamos diciendo que hacemos seguido, voy a presentar rápidamente a Nuria Benac, no sin antes agradecerle que haya aceptado que la invitemos a participar y haya venido aquí a compartir con nosotros su presentación y lo que viene trabajando. Ella es profesora en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona desde el año 96. Trabaja sobre espacios públicos y usos sociales desde una perspectiva feminista, digamos, de esos espacios y digamos que se podía encuadrar en el urbanismo, la corriente, una mirada urbanista feminista, ¿no? Desde la geografía y es directora de la revista Scriptanova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales y co-directora de la colección editorial Espacios Críticos de Icaria. Seguro que serán más cosas, pero nos interesa más escuchar lo que va a presentar que sigamos diciendo. Entonces, muchísimas gracias y cuando quieras. Sí. Sí, hay que compartirlo, no está compartido. Se es con buscando el PowerPoint. Aquí, exacto. Vale, para ver si te dice. Creo que te está compartiendo la perfecto. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, buena tarde, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación y muchas gracias también por haberme invitado a este workshop, que la verdad es que lo estoy disfrutando mucho desde que he llegado hoy a media mañana. Bueno, me siento un poquito rara ahora mismo, os voy a confesar así en confianza, porque después de haber oído las otras presentaciones, ¿no? Y ahora me va a tocar pasar de la riqueza de los casos empíricos a un poco a lo abstracto de alguna elucubración teórica que os quiero presentar. Entonces, bueno, no sé, como ya está hecho, aquí al caer de la tarde, pues vamos a intentar que la cosa sea lo más liviana y digerible posible. Bueno, la presentación que he preparado, que la he titulado así, tal como está en el programa, en el margen y al margen, enseguida explicaré qué quiero decir con esto, y subtitulado Redes de resistencia y supervivencia en las fronteras de la renovación urbana, hace alusión a una combinación de las cosas que voy a presentar. En primer lugar, una reflexión sobre el tema este de los márgenes, que mirando atrás veo ya que ya tiene un largo recorrido, un recorrido demasiado largo, y con algunos proyectos de investigación más recientes, o con un proyecto en particular de investigación más reciente sobre el que no tengo muchos resultados que aportar, pero tal vez sí algunas tentativas de investigación metodológica y de experimentación metodológica que hemos iniciado este último año, que tal vez yo os las voy a contar lo que hemos hecho y tal vez os puedan ser de alguna utilidad, o aunque sea por aquello de decir: "Ay, pues esto yo no lo haría", pues mira, ya es una idea, ¿no? Esto a veces también pasa, ¿no? Bueno, entonces vamos. Esto lo he hecho para mí, de hecho. Esto es mirar atrás. ¿Cuánto tiempo llevo pensando en esto de los márgenes? Pues mucho, 20 años. Pues ahora esto no tiene más interés, pero tiene un interés, que es que en estos 20 años la idea ha ido evolucionando y por dónde ha ido pasando, creo que sí que tiene cierto interés, porque cuando empezamos a pensar en todo esto, lo digo en plural, porque entonces yo estaba trabajando con mi colega Rosa Tello de la Universidad de Barcelona. Empezamos a pensar en todo esto en 2004, bueno, publicamos algo en 2004, empezaríamos a pensar antes. Veníamos de una época de todo esto, de las transformaciones, de la Barcelona Olímpica, que vaya, las dos éramos muy críticas, pero estábamos con todo esto, ¿no? La transformación masiva, los discursos urbanos, todo esto. Y cuando se nos pasó un poco todo esto, empezamos a pensar, nos empezamos a preguntar qué pasaba más allá de lo que se había transformado, ¿no? ¿Qué sucedía más allá de las áreas transformadas? Allá donde se acababan las inversiones. Entonces, primero empezamos a pensar en eso, lo llamamos los intersticios de la renovación, así bastante altisonantemente. Y a base de pensar en esto, bueno, llegamos a la conclusión que estos intersticios, esos espacios más allá de las áreas renovadas, pues eran como espacios de reserva para futuras inversiones, ¿no? Cuando las inversiones realizadas dejaran ya de rendir lo que se pretendía o empezaran a bajar las plusvalías o lo que fuera, pues esos espacios que
entre tanto, se habían dejado como abandonados, en proceso de desvalorización, por tanto, preparadísimos para ser comprados a bajo precio y a que siguiera la máquina. Bueno, eso lo llamamos espacios de reserva y los conceptualizamos como márgenes urbanos. Luego yo más tarde, ya pensando y añadiendo referentes, ya lo llamaría en las fronteras de la renovación urbana, retomando términos un poco de los teóricos de la gentrificación, como Neil Smith, etc. Cabe decir de entrada que estos márgenes urbanos que definimos como espacios de reserva para nada tenían que ser espacios periféricos, porque todos los márgenes parece que tengan que estar muy lejos del centro y no. Nuestro margen urbano de estudio en aquel momento era el mismo centro urbano, la misma Ciutat Vella de Barcelona o la ciudad histórica de Barcelona. Bueno, desde entonces mis ideas han ido aquí, he puesto muchas cosas que he hecho, algunas de ellas, pero todo ha ido complicándose un poquito más hasta mi actual formulación del tema, que la he llamado, por darle otro nombre, la he llamado espacios extremos. Bueno, lo que os voy a contar sí que es una exploración conceptual, al menos en la primera parte, que está basada en análisis empíricos de diversos casos, algunos propios, otros de colaboradores, otros ajenos. Y la motivación de todo esto es entender la lógica. ¿Qué lógica espacial hay cuando hay algunos espacios de margen, digamos, que están como estancados? Que no, que allí están. Ni de reserva, si están en reserva, sí, pero están como en reserva permanentemente. No parece que aquello evolucione en ningún sentido. ¿Y por qué? Porque a veces están bien cerca de áreas transformadas y ni así. Parece que continúan en ese estado de estancamiento. Por eso utilizo un término diferente, utilizo esto de espacios extremos, pero no en el sentido de que pase nada grave, que igual suena un poco así tremendista, pero no lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido este del título, que están en el margen urbano, más allá de las transformaciones, y están como al margen de toda posibilidad de transformación aparentemente, de una participación en el sistema urbano global. Bueno, la presentación la voy a hacer en estas partes. Primero voy a entretenerme, aunque sea brevemente, en esto de los espacios extremos, porque es mi tema. Y luego hablaré un poco más de estos espacios extremos puestos en contexto urbano y os explicaré un poco qué es lo que he pensado para referirme a estos márgenes urbanos como espacios coloniales, espacios que tienen una relación colonial o de tipo colonial con el centro urbano dentro de un conjunto metropolitano. Y luego sí, luego os hablaré de las estrategias de supervivencia y resistencia en los márgenes urbanos que vienen de este nuevo proyecto y de algunas de las metodologías que estamos implementando. Y luego ya pues sí, luego me referiré a algo de cómo abordar estos espacios sin pensar solo en ellos mismos, algo que una geógrafa británica, que probablemente conozcáis, que se llamaba Doreen Massey, llamaba las políticas del lugar más allá del lugar. Para decir que nada se puede entender en sí mismo, ni nada se puede resolver tampoco mirando lo que pasa en sí mismo, porque las causas de su situación probablemente están, vamos, probablemente no, con toda seguridad, más allá. Bueno, voy a intentar desarrollar un poco estos puntos. Empezamos, bueno, de entrada os tengo que decir algo que es una obviedad, pero hay que decirla siempre. Para nosotros y para mí, el espacio no es un escenario donde pasan cosas, donde se desarrollan los procesos sociales, sino que el espacio es también una producción social. Un espacio que se produce para determinados fines y que tiene efectos sobre la vida de las personas. Esto vaya por delante esta premisa. Todos los espacios se crean, se producen. Algunos tienen una fuerte capacidad de recibir o de atraer inversiones y de producir un retorno más o menos rápido de esas inversiones, que serían los espacios centrales. Y a su alrededor, pues quedaban estos espacios en reserva, esperando una nueva ronda, cuando la capacidad de producir beneficios de los primeros se hubiera ido agotando, etc. Esto era nuestra primera aproximación al tema. Y aquí viene cuando yo la complico con esto de los espacios extremos. Os diré de entrada, luego volveré sobre el tema, porque si no, no se entiende por qué me ha entrado esta locura de los espacios extremos. Mi caso de estudio durante años
fue un barrio como de las afueras de Barcelona, en un municipio colindante que se llama Sant Adrià de Besòs, que se llama La Mina, que probablemente sea uno de los barrios más estigmatizados del mundo, junto con, no sé, con las 3.000 viviendas de Sevilla y la Cañada Real de Madrid, por decir algo. Igual hay más, pero de este calibre, ¿no? De este nivel de estigma y de tal. La Mina. Bueno, yo me acerqué a La Mina hacia el año... ¿Cuándo fue la pandemia? Pues 20, pues hacia el 15 o así, unos 5 años antes de la pandemia. Estuve unos 5 años paseándome por allí. Paseándome creo que es la palabra adecuada, porque no le diría trabajo etnográfico propiamente dicho, no le diría otras cosas, le diría paseando por allá y hablando con la gente, haciendo cosas, yendo a fiestas, no sé, cosas de reuniones, no sé, lo que pasara, ¿no? Bueno, La Mina, ese barrio estigmatizado, no sé, bueno, os cuento muy rápido, no era mi objetivo hablar de La Mina, pero os cuento muy rápido. La Mina se construyó un conjunto de bloques de vivienda social que se construyó a principios de los años 70 como parte de los programas de erradicación del barraquismo, y los barraquistas son los que vivían en el litoral barcelonés, próximo, donde ahora está, si habéis ido por allá, donde está la zona del Fórum y todo esto. Em, nos fueron llevando para allá, los últimos pues ya en vísperas de los Juegos Olímpicos, los fueron llevando para allá. Y ese barrio nunca estaba, aunque no es de especial mala calidad ni nada, pero se entregó así como se entregaban como se entregaba la vivienda social en aquella época, pues sin terminar, ¿no? Sin suelo, me decían algunos, y es que no había ni suelo, digo, hombre, suelo habría, ¿no? Pero no había grifos, yo qué sé, no había cosas. El caso es que, y teniendo en cuenta que los realojados venían de vivir prácticamente en la playa y que una parte importante eran de etnia gitana, pues aquello era como un cóctel que nunca acabó de funcionar bien desde el primer día, porque no estaba terminado, porque no era adecuado, por muchos motivos. El caso es que en La Mina, ya al cabo de 4 días, ya hubo un primer plan de emergencia del no sé qué para arreglar. Y así bueno, cada 3 o 4 años un nuevo plan para La Mina, y pues se lo acaban de hacer, ¿no? Y en el 2000, La Mina fue agraciada como una lotería por un proyecto europeo Urban, y allí entró una millonada de AUPA. Que no sé cómo nos lo imagino, bueno, sí, un plan integral supuestamente, y ahí se hizo de todo, bueno, se hizo de todo, se hizo una nueva Rambla, se hizo muchos equipamientos, se hizo una biblioteca estupenda, se hizo un centro de salud maravilloso, un casal del barrio, que sé, tantas cosas. Un Premio Nacional de Urbanismo, ejemplo de buenas prácticas que aún hoy se explica por todas partes, el plan de transformación de La Mina. Y a pesar de todo esto, yo había oído que aquello no funcionaba y que la gente no estaba contenta. Entonces empecé a pasar por ahí a ver qué pasaba en La Mina, que no había manera de arreglarlo de ninguna... Hola. Que no había ninguna manera de arreglarlo aquello, ni con dinero, ni con nada, ni con los mayores expertos, los mejores arquitectos, los mejores de todo. Bueno, pues ahí. Entonces, a partir de ahí, planteo el problema, ¿no? Y pienso en La Mina, que es mi caso, pero pienso en general. ¿Por qué persisten espacios como este, pese a intentos y planes continuos de mejorar, ¿no? Siempre están en transformación, siempre están sometidos a un nuevo plan de renovación, a un nuevo plan de mejora? Se van sucediendo unos sobre otras, aquí tras otros, aquí puestos en cambios sustanciales, no sé si es verdad, cambios sí hay. Lo que a lo mejor no son los cambios que tal vez la gente o alguna gente quisiera, o a lo mejor no son los que convienen. Pongo un paréntesis. En un barrio como este, en el que la mayoría de la gente no trabaja, no tiene un empleo, digamos, un empleo regular, pero viven, y comen cada día. Pues una entrada de dinero así, bueno, provoca un no sé qué, ¿no? Provoca movimientos sísmicos. Entonces, tal vez no sea, y no lo fue, o sea, tuvo efectos perversos también dedicados de esto, de una entrada de dinero que se canalizaba, pues cómo se canalizaba, ¿no?
a través de unos líderes que tenían no sé qué, sus círculos, sus deudas, sus negocios, sus no sé qué. Bueno, el problema. La hipótesis. ¿Qué pasa con barrios que están estancados, que no son ni espacios de reserva y que los intentos de mejorar, vamos a ponerlo entre comillas, situación, parece que no funcionan? ¿Qué hipótesis? Bueno, pues yo me planteo la hipótesis de, bueno, si existen es porque igual va bien que existan. Son funcionales para ese conjunto metropolitano. Cumplen alguna función. ¿Qué función cumplen? Bueno, la más obvia. Más obvia es que definen lo que no es, definen lo que es un área central y además le dan valor. La más obvia. En segundo lugar, y también bastante obvia, estos espacios resulta que albergan actividades, personas, infraestructuras que no pueden estar en un área central que constantemente está pendiente de retorno de las inversiones. Y enseguida vi que además que funcionaba con otras lógicas, y aquí he puesto no capitalistas entre interrogantes, luego os explicaré qué quiero decir con ello. Desde luego funcionan con otras lógicas. Y digo, si la gente no tiene trabajo, si el absentismo escolar en primaria es del 40% y no sé qué, y el espacio público no hay manera de mantenerlo ordenado, allí aquello no es que no funcione, es que funciona de otra manera, digámoslo así. Bien, y finalmente la paradoja. Si esto es verdad, si estos espacios extremos son necesarios para que funcione el sistema, porque todo esto tiene que estar en algún sitio, quien habitan allá son como invisibles, a menos que pase algo, entonces salgamos todos por la tele, y sus vidas pues son como desechables, utilizo esta palabra que no es mía, en el sentido de que son reemplazables, que no, da igual. Total, bien. Pues este era el tema. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí un poco de locubración teórica que voy a intentar aligerar un poquito, pero bueno, aquí esto en el margen era nuestro primer paso de pensar en los márgenes urbanos como espacios de reserva, esos espacios más allá de las áreas renovadas que no tenían valor de centralidad, eso es lo que los definía, donde las inversiones eran muy selectivas, espacios muy estigmatizados y espacios de reserva, o sea, espacios en el margen. ¿Qué pasa cuando empiezo a ver, a partir de mi trabajo en la mina, que parece que son espacios que están como indomesticados, no, que son como indomesticables, que no encajan en esa lógica de, bueno, no invertimos, dejamos que todo se caiga y además hay muchos gitanos delincuentes y hay no sé qué, hay tiroteos y tal y cual, estigma total, se va a devaluar y cuando nos interesa, allá que nos vamos, comprar barato y renovamos todo. La gentrificación, ¿no? Dicho así en cortito. Bueno, pues parece que eso no encaja, porque eso ya podía haber pasado hace tiempo. Si se ha hecho el Fórum delante, se han hecho los edificios de las playas, se ha hecho, ¿no? Están realmente encajonados ante toda la renovación. Están no en reserva, sino que están en una temporalidad permanente, que es una expresión que no es mía, que es es de Oren Giftachel, que él habla de un contexto diferente, pero esto de estar en una temporalidad permanente me parece que describe muy bien la situación de un barrio como la Mina o de barrios como este. Entonces, intentando buscar explicaciones en los grandes nombres, los grandes teóricos, me voy a la Saskia Sassen y sus ideas sobre las expulsiones, me voy al David Harvey, la acumulación por desposesión, retomando las ideas de la acumulación primitiva y no sé qué, qué tal. Y digo, no, pues me voy a ir de los anglos, que total siempre dicen lo mismo, pues me voy a, no sé, a otro teórico, al Rogério Aesberg desde Brasil, hablando de deterritorialización. Vale, sí, pero nada del todo. Entonces, esa situación que yo veía que era como una situación de dependencia y de dominación en el conjunto metropolitano, es lo que me lleva a pensar esa situación en clave colonial y al principio con miedo, digo, ¿cómo voy a llamar esto colonial? Si colonial quiere decir otra cosa. Pero refiriéndome exactamente a eso, ¿no? A unos espacios que se sirven de otros para sus fines y con eso pues los tratan como los tratan, sin que, sin que haya mucho que decir. Bueno, a eso le llamo no espacios coloniales así, aunque la lógica sí que me parece que es colonial, sino que le llamo espacios extremos. Y en algún momento pienso, ¿a alguien se le hubiera ocurrido antes? Sí.
pues se le ocurrió al de siempre, al que se le ocurre todo siempre antes, que es al Lefebvre, que parece mentira, ¿no? Se le ocurre todo, pero de aquella manera, ¿no? Se le ocurre un poquito y allá nos deja, ¿no? Bueno, pues aquí igual. Se le ocurre un poquito y allá te las apañes. Eh, la verdad es que quien ha trabajado esto, aunque yo lo estaba buscando, pero lo encontré también en estos autores, Kanishka Gunevardena y Stefan Kiefer, que trabajan en universidades del Canadá, que se interesaron en esta cuestión del marxismo, la ciudad, lo poscolonial y Lefebvre y no sé qué, y a ver qué pasaba por aquí. Y bueno, han hecho una serie de trabajos bastante interesantes. Pero en todo caso, buscando sobre esta idea, ¿no? Y buscando esta idea que los teóricos, o los llamamos los decoloniales, no sé si estáis muy al caso, pero bueno, está bien. Su tesis, así dicho cortito, es que la lógica del capitalismo va más allá de la economía, que es una lógica que es racista, que es patriarcal, que es ecologicida, que es colonial. Entonces, un par de ideas conocidas de Lefebvre que recojo aquí de estos libros, ¿no? Una, que es muy buena, yo como soy geógrafa me la creo, pero vamos, no es que me la crea, es que todo lo que pienso se basa en eso. Decía Lefebvre que el capitalismo, si el capitalismo ha podido aliviar, o ya que no resolver, sus contradicciones internas, o sea, las crisis, dicho de otra manera, ¿cómo lo ha hecho? Dice, dice, ¿a qué precio? No lo sabemos. ¿Por qué medios? Eso sí que lo sabemos. Ocupando espacio, produciendo espacio. Por tanto, la producción del espacio como esa válvula, como ese resorte que permite que el capitalismo continúe funcionando. Eso el David Harvey, pues luego le ha llamado el spatial fix, ¿no? La solución espacial, en fin, no es una idea que ya la tenemos asumida, ¿no? Y luego añade en otro momento, Lefebvre se descuelga diciendo que, que allá donde hay un espacio dominado por un espacio dominador o dominante, dice, hombre, digo yo, esto me interesa porque esto es lo que yo tenía en la cabeza. Dice, allá donde hay centro y periferia, que son términos que también me interesan, sobre todo si los entendemos desde un punto de vista relacional, no como términos dicotómicos, sino como lo entendían un poco los teóricos de la dependencia, ¿no? Como términos relacionados, como realidades que se autodefinen. Donde hay centro y periferia hay colonización, decía Lefebvre. Dice lo que nos conduce, y ahí es donde te deja, dice, ahora te las apañas, dice, ahora buscar los criterios que definen esto. Bueno, pues ya lo haremos. Entonces, pero bueno, de Lefebvre, ¿qué tenemos? Uno, que la lógica del capitalismo es espacial, cosa que yo ya sabía. Y segundo, que además es colonial, que se basa en el dominio de unos espacios por otros. Lo cual me iba bien para pensar los espacios urbanos, como enseguida llego, pero antes se me ocurrió decir, pero bueno, entonces esto pasa en los espacios urbanos o pasa en lo que sea, porque aquí Lefebvre no dice nada de ciudad, aquí en ese momento, está hablando muy en general. Digo, ¿será que la colonialidad es una lógica de dominación espacial del capitalismo? Y digo, ¿y si pienso algunos ejemplos extremos, de espacios extremos? Y entonces me ocurre, por ejemplo, las zonas de sacrificio ambiental, ¿no? Esto que pasa allá en Los Ángeles, que tienen el corredor de cáncer, no sé cómo lo llaman, o en Barcelona tenemos en el área del Besós, que tenemos una concentración de todo, infraestructuras de todo, o lo que pasa, como han estudiado algunos colegas en Río de Janeiro, o lo que pasa aquí en Huelva, ¿no? En Río Tinto y todo aquello, ¿no? Son zonas de sacrificio ambiental, porque esto el sistema lo necesita, en algún sitio los pone. El problema es que por allá también hay gente, ¿no? No, no, en las zonas de sacrificio ambiental, no sé si podemos suprimir el ambiental, son zonas de sacrificio, espacios de sacrificio. O no sé, o pienso otras cosas, ¿no? Zonas de reclusión que están fuera del mapa, ¿no? Se me ocurrió decirles zonas de reclusión offshore, se me ocurrió ya, bueno, no sé, ¿no? Yo qué sé, desde los Guantánamos, bueno, los migrantes recluidos en barcos, a este primer ministro británico cada día lo queremos más por las ideas que tiene, o durante la pandemia en Los Ángeles metieron a todos los homeless, los sin techo, los metieron en hoteles ya que estaban vacíos. Lo que pasa es que los dejaron allá, bueno, era como meterlos como una especie de CIE, ¿no? Como un centro de internamiento sin servicio, sin nada, muchos se murieron, no de COVID, sino de yo qué sé.
En fin, se me ocurrieron muchos ejemplos, ¿no? Espacios residuales de las excolonias, los campos de refugiados, yo qué sé, zonas de extractivismo. Se me ocurrieron muchos ejemplos. Eh, y cuando nos hablan de estas cosas, no sé, ¿no? En las noticias, así, siempre son como espacios en los que pasan cosas raras, pero parece que la gente que está allá, como si nadie tuviera ni nombre, ni pasado, ni problemas, ni familia, ni de nada. Es como un espacio, espacios totalmente deshumanizados. Por eso me gustó mucho y aún me impresiona mucho. Esto lo voy a enseñar porque me lo podría saltar, pero es que me gusta enseñarlo. Em, no sé si habéis oído hablar de un teórico camerunés que se llama Achille Mbembe, que tiene trabajos sobre necropolítica y la poscolonia, pero bueno, lo de la necropolítica es lo que ha llamado más la atención. Para Mbembe la necropolítica es una forma de ejercer el poder, es una forma de decidir quién puede vivir y quién pues, ya se puede morir porque nos da igual, ¿no? En eso consiste un poco la necropolítica, cogiendo la cosa de Foucault, bueno, es igual. Y ahí hubo un proyecto de activistas, digo yo, que se dedicaron a hacer la ignominiosa lista de los 35.597 migrantes muertos en la ruta del Mediterráneo. Hicieron esta lista con nombres, con fecha, nombres si lo sabían, sino con alguna descripción, con las causas de muerte, en fin, con lo que se sabía. Hicieron la lista de las 35.000 personas y se dedicaron a divulgarla. Yo estuve en actos en los que íbamos leyendo nombres así toda la tarde, leyendo tal. Y luego hicieron esto que está en un transbordo en el metro de Barcelona. ¿Por qué me gusta esto? Porque es esta manera de afirmar toda esta gente desechable, reemplazable, que son personas que tienen las mismas necesidades, nombres, familias, problemas que nosotros. Bueno, me voy al urbano. Me voy al urbano y a pensar en esto de los márgenes urbanos como espacios extremos o como espacios coloniales. Tengo que decir que, claro, enseguida vi que yo original no soy. Pienso mucho, pero las cosas a la gente ya las ha pensado antes, muchas de ellas. Y esa idea de pensar espacios coloniales dentro de los entornos urbanos ya se les había ocurrido a muchos. Se les ocurrió en particular a los marxistas o, sí, o sea, marxistas de diferente pelaje. Los marxistas negros en los años 60 y 70 se les ocurrió hablar del gueto negro como un espacio, como una colonia interna. De hecho, se les había ocurrido antes, en los años 30, el Du Bois ya hablaba de esto. En fin, cogí algunos ejemplos de los años 60, un mapa maravilloso que enseño siempre, bueno, maravilloso, no tiene mucha calidad, pero lo enseño siempre que puedo por su contenido. Es un mapa de un geógrafo de estos raros, indómitos y extraños norteamericano que se llamaba William Bunge, que nadie lo tragaba, pero que tenía ideas realmente geniales, que hizo un mapa, así, un mapa en el que simplemente describía los intercambios, los intercambios de flujos de riqueza desde los slums, desde las áreas pobres, sí, los slums, sí, bueno, sí, a las áreas más ricas. Y luego cuando la crisis de Ferguson, del George Floyd y del Black Lives Matter y todo esto, se empezó a volver a hablar de esta idea del colonialismo interno de los espacios, de los guetos o de los espacios negros en las ciudades como espacios eh, colonizados. Bueno, de momento no sigo por ahí, pero sí que estos espacios, que he definido como espacios extremos, coloniales, para mí, ahora no sé si es la idea de discutir este extremo, pero lo que sí ve enseguida, a través de mi experiencia en la mina en particular y otros que he visto también, es que son espacios raros, cuestan mucho de entender lo que pasa por ahí. A mí me costaba mucho, no entendía. Hablaba con unos, hablaba con otros, no acababa de entender nada. Dice el Pierre Bourdieu, si lo conocéis, en este libro que tiene, que se llama La miseria del mundo, así. Dice en algún momento, hablando de las banlieues y esto, dice que se habla de, bueno, en Francia se habla de, cómo se habla de barrios sensibles, no sé qué, pero en algún momento se habla también de barrios difíciles. Y dice Bourdieu, se habla de barrios difíciles, pero es que lo que es difícil es hablar de ellos.
es entenderlos, es estudiarlos. Lo que son es difícil de estudiar y de entender. Y pensé que sí, que Bourdieu tenía mucha razón, porque a mí me estaba pasando esto. Y luego vi que el Yiftachel, el mismo, que es geógrafo, es israelí, Oren Yiftachel, de la temporalidad permanente, hablaba de la indescifrabilidad. Y esto me gustó, que son espacios difíciles de descifrar, ¿no? Como si hubiera ya un enigma, ¿no? ¿Cómo descifrar todo esto? Entonces, a partir del trabajo en la mina, se me ocurrió pensar en 4 categorías para intentar descifrar lo que yo estaba viendo, que luego pensé, si me voy a otro barrio, pues tendré que adaptarlas o, no sé, regular su intensidad, ¿no? Esto pensaba que servía para el caso de la mina. Y biodinámicas de desposesión de vivienda, porque hay un conflicto de vivienda muy importante, de espacio público, que está desatendido o no adaptado a lo que se necesita. Contaría una anécdota, pero si acaso la cuento luego. Desposesión de elementos más culturales, de la memoria, de la identidad, del sentido de pertenencia al barrio. Exposición de la cultura en general, de las culturas propias, quiero decir. Procesos de confinamiento. Por un lado, por el avance de la frontera de la transformación urbana, y el barrio de la mina está rodeado prácticamente por los 4 lados de áreas ya renovadas. Confinamiento por el estigma territorial fuertísimo que sufre. Y por otro lado, ese confinamiento, yo he constatado que a veces también sirve como refugio. Em, para la gente que vive en la mina, dice, bueno, estoy en la mina, aquí no me pasa nada. Son los de afuera que decimos, uy, uy, ¿cómo vamos a ir allí, no? Em, y el estigma territorial es algo con lo que les molesta, ¿no? Obviamente a todo el mundo le molesta, pero con lo que conviven saben muy bien cómo se ha producido. Yo no, a ver, me enrollo, ¿no? Yo no sé, en la mina les pasó, hablando del estigma territorial, yo no sé si habéis oído hablar de un género de cine que es el género kinky. Bueno, pues a la mina les pasó que era el año 77, un director que se llamaba José Antonio de la Loma hizo el primer producto de de cine kinky, que tuvo mucho éxito, que se llamó Perros Callejeros, y que salía el Vaquilla y no sé, ¿no? Una serie de personajes así. Y todo pasaba en la mina, pero no tenía nada que ver con la mina, ni el Vaquilla ni de nada. Simplemente el set de rodaje que escogieron para pasmo de todos los vecinos fue aquello. Y a partir de aquí ves, fue un momento de que, bueno, la mina quedó identificada con todo aquello. Ah, sí, la mina, uff. O sea, si había tenido alguna vez estigma, a partir de entonces lo tuvo, pero del todo. Bueno, también he llegado a pensar que ese estigma territorial, he llegado a pensar, sin más, tal vez sea un elemento que les protege de cambios indeseados, ¿no? Porque no cualquiera se va a meter allá a vivir, a invertir, no sé. También la mina es un caso de dinámicas de excepción, por tomar ese término de Agamben, sí, ¿no? De golpe, allá se puede hacer lo que sea. Se puede entrar, ¿no? Es un espacio criminalizado, pues se puede entrar porque hay no sé qué, se pueden hacer razzias, se puede hacer lo que haga falta. Y luego también tomando ese término del Mbembe que os decía ahora, es un área donde se manifiestan muchos aspectos que podríamos calificar como de necropolítica. Por un lado, la acumulación de infraestructuras metropolitanas, eso que decíamos de la zona de sacrificio. Al lado de la mina hay una depuradora, una incineradora, una excentral térmica. Y si un mercado es una infraestructura metropolitana, sí, ¿no? Pues la mina es el mercado de la droga metropolitano. Eso sí, eso sí que es una zona de sacrificio, ¿no? No es verdad que en la mina la gente se drogue más que en otras partes. Bueno, quizá un poquito más, sí. Pero, pero es el mercado lo que distorsiona muchísimas cosas de las que pasan ahí. Es un mercado que se ha ido limpiando de otras ciudades, de Barcelona, baja en un sitio, sube en la mina, esto ya lo sabemos. Bueno, pues esto sería otra infraestructura metropolitana, si se puede decir así, aunque sea, bueno, es una infraestructura metropolitana como otra, que conformaría parte de esta zona de sacrificio. También es necropolítica porque las inversiones, que han sido muchas, como os he dicho, han sido muy selectivas, a cambio de desinversiones en otras partes. Por tanto, unos han mejorado y otros han empeorado clarísimamente.
En la mina es muy fácil vivir problemas de salud, problemas de ansiedad, algunos directamente relacionados con el hecho de vivir en esta zona de sacrificio donde hay emisiones de, ¿cómo se llama esto? Dioxinas de la incineradora, bueno, no sé, que tienen problemas respiratorios por encima de lo que debería ser, etcétera. Y es necropolítica también porque ahí forman parte de este proceso de deshumanización, de que vivir en la mina es como no vivir desde fuera. Todo esto, hay que decir que todo esto, pero la gente vive en la mina y vive y se relaciona y se lo pasa bien, hacen fiestas y hacen... genera dinámicas sociales de organización, seguramente más fuerte que en otros barrios por necesidad. También de conflicto, de competencia, ¿no? Pero el mercado de la droga distorsiona todo. Entradas de dinero así medio clientelares, como las que se derivaron del plan de transformación de la mina, también distorsionaron todo. También hay muchos, muchas dinámicas que diríamos que son de solidaridad, la gente se ayuda, no sé, se prestan cosas. Em, todo esto lo he denominado supervivencia como resistencia. Pero atención, ¿qué quiero decir con esto? Yo estoy bastante en contra de la idea, esta idea que valora como las resistencias heroicas, ¿no? ¿no? Tanto si se trata de un barrio, mira, se han revelado todos, una batalla campal, como los Inner City Riots de no sé qué, hay revueltas por aquí. Bueno, si eso está muy bien y si hay motivos, pues mejor, pero son momentos puntuales. Em, también estoy en contra, de la imagen del héroe que a pesar de las dificultades logra y ahora es un innovador, emprendedor, no sé qué, y mira, tío, que todo esto son tonterías que no sé para qué sirven. Bueno, sí que sé para qué sirven, pero no hablo de esto. Yo lo que quiero hablar es de una resistencia que se expresa, que existe cotidianamente solo por el hecho de existir, cuando de hecho nadie valora tu existencia. Existir, vivir cada día ya es un acto de resistencia. Por eso aquí tomo, entre comillas, tomo expresiones que no son mías, pero que respaldan un poco mi idea. Eh, hay uno que se llama Asef Bayat, que es de origen iraní, pero que trabaja en una universidad norteamericana como todos, que habla de quiet encroachment. Está mal escrito, quiet, de tranquilo. ¿Eh? Aquí está mal escrito. Que no sé exactamente cómo traducir, pero él que está pensando en comunidades islámicas del Medio Oriente, yo qué sé, en sus casos, ¿no? Pero él está pensando como en pequeñas transgresiones que se van haciendo como cada día, que eso es lo que permiten, pues eso, asegurar, pues tener un suelo para, para tener una casa donde cobijarte, para tener acceso a servicios, no sé, trabajo informal, oportunidades de hacer cositas, trapicheo, o sea, como pequeñas transgresiones medio ilegales, ¿no? Pero tranquilo, sin revoluciones. ¿Eh? Ya tiene un libro que me parece que se llama así, The Quiet Revolution, es la cosa tranquila, o sea, no, sin aspavientos, para vivir. Y hay una geógrafa griega que se llama Olga Vlachazani, que ha escrito también sobre, bueno, sobre el tema de los refugiados en Lesbos, las fronteras europeas, todo esto. Y ha hecho mucho trabajo en la campaña y ella habla del significado de lo insignificante, de lo que es estar allá. Pasan muchas cosas cuando estás en una situación límite, en la frontera, sin nada, sin comida, sin agua, con tus hijos, no sé qué. Y es una negociación constante por sobrevivir. Y él ha analizado esto, lo llama el significado de lo insignificante. Bueno, todas estas cosas me gustan para referirme a esa idea de que hay el solo hecho de sobrevivir, de existir, ya implica pequeños actos de resistencia. Y cuando quise ver allá qué pasaba, pues vi de entrada, bueno, la forma de supervivencia es la informalidad, ya os he dicho que los números de empleo y de todo no cantan. Es una informalidad que está tolerada, a pesar de que siempre puede haber una racha, siempre puede pasar algo, por lo de la excepción. Por lo tanto, pero está siempre como en el limbo, pero ahí se vive con unas cotas elevadas de informalidad, con circuitos de intercambio no monetizado muy habituales.
tienen una parte muy importante de la vida económica. No se compran las cosas con dinero, que es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza. ¿Cómo puede funcionar algo sin dinero, sin monedas, sin tarjetas? Lo que esta Amaya Pérez Orozco ha llamado, en otro contexto, hablando desde la economía feminista, economía de retales, ¿no? La gente pues, se cambia cosas, se cambia el tiempo, se cambia habilidades. Y sobrevivir también es afirmar el lugar como un espacio de vida, en contra de todas estas cosas que dicen, no, si la gente lo que, no, esto es el bacán y la estigmatización, y decía, no, la gente lo que no dice que vive allá, se quiere ir, no sé qué. Bueno, algunos sí, pero otros no, otros reivindican su casa y su espacio de vida. Reivindican también su pasado, los que estaban en la playa, en las barracas o lo que sea. Y lo que hay es una gestión de la vida cotidiana. Mientras escribía pensaba, tenía que haber que escrito la gestión cotidiana de la vida, porque es más bien de lo que se trata. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito lo que estamos haciendo en el proyecto actual, que le hemos puesto REDSYS de acrónimo, y se llama así, Espacios de Resistencia, Redes de Supervivencia en los Márgenes Urbanos, sobre el cual llevamos apenas un año trabajando y que va de lo mismo, más o menos, va de espacios, de estos espacios de margen, donde creemos que la gente que ve allá tienen sus propios códigos, sus modos de vida, sus estrategias de supervivencia y que son, en el sentido que acabo de explicar, seguramente espacios de resistencia a esas lógicas, de esa aparente indescifrabilidad. Bueno, y esa idea de la aparente indescifrabilidad, de cómo entender lo que pasa, lo que piensa la gente, lo que no explica, lo que no se explica siquiera a sí misma, es lo que nos llevó a plantear un proyecto un poco alocado, con un enfoque muy, pero muy multidisciplinar, y eso aparte de una palabra bonita, eso es un problema de campeonato, como os voy a comentar, y le quisimos dar un enfoque como muy experimental, de probar cosas. Multidisciplinar, porque en el equipo hemos metido gente muy variopinta, ¿eh? Aquí os he puesto, creo que no me he olvidado nada, pero hay gente de comunicación, de geografía urbana, yo, de antropología, de derecho, de sociología, de arquitectura, de activismo cultural, de cine documental, de diseño gráfico y no sé si algo más. Em, Eso está bien, ¿eh? Cada vez que hacemos una reunión todos aprendemos mucho, pero no sacamos nada en claro. Porque no, nuestros lenguajes son muy diferentes, nos cuesta mucho entender. Y a veces hasta nos da rabia cómo lo cuenta el otro. No, pues si esto es lo que yo digo, como no sé qué, porque entonces tenemos que desaprender de nuestra formación disciplinar para poder dialogar con los otros. Esto me ha costado, pero creo que es así. Bueno, esto en sí solo ya es una experimentación, ¿eh? Porque lo multidisciplinar puede ser más light, quedas igual de bien con el ministerio, con todo el mundo y no te complicas tanto la vida. Y lo de la experimentación es porque ¿cómo descifrar lo indescifrable? Pues hemos empezado a jugar con cosas. No digo que hayamos inventado nada, pero al menos nosotros sí. Hemos empezado a hacer, bueno, a partir de trabajar no con entrevistas, que creo que no nos sirven en este caso, pero sí con historias de vida recogidas en tiempo dilatado. No, ahora te sientas y en una hora me cuentas tu vida, no, es una cosa. Y a partir de esa recolección de información muy lenta, hacemos gala de un tipo de investigación lenta. Presumimos de eso, que lo hacemos todo muy lento, porque es la única manera de no presionar a las personas, de no ser extractivista al límite. Hacemos una cosa lenta y con esas historias de vida estamos jugando para hacer cosas diferentes. Estamos haciendo, ya empezamos en el anterior proyecto, a hacer cosas de tipo documental social, a veces participativo, a veces menos participativo, según cómo funcione. No, a la gente no se le puede obligar a participar en nuestras cosas, vaya por delante. Y estamos jugando también con representaciones visuales un poco diferentes. Por el momento que hemos hecho, pues aprender unos de otros. Nos hemos pasado un año haciendo seminarios para explicarnos unos a otros lo que hacemos, qué teorías manejamos, etcétera. Tenemos unos casos de estudio prefijados, algunos los tenemos avanzados porque estamos trabajando en ellos, porque tenemos tesis doctorales en marcha, los de Barcelona están avanzados, el de Madrid de las Sabinas, tenemos una profesora en la Politécnica que lleva trabajando en las Sabinas media vida, y luego tenemos aspiraciones de, si se puede, pues nos gustaría
y encontramos las personas adecuadas, nos gustaría hacer algo en Sevilla y nos gustaría hacer algo en Valencia. Sevilla no hemos hecho nada y en Valencia hemos hecho una aproximación muy, muy, muy pequeña, con una tesis doctoral que no iba de esto, sino que iba de soberanía alimentaria, pues se ha acercado al tema de los huertos comunitarios, huertos vecinales, bueno, ha habido como algún escarceo con los casos valencianos, pero poca cosa más. Pero con los otros sí, y con los de Barcelona es con los que os voy a contar algunas de estas experimentaciones que estamos haciendo. La primera, Tania Cearreta, que está terminando su tesis, está trabajando en esta perspectiva que os estoy contando, pero desde el punto de vista de las mujeres que están en áreas así de margen, que tienen vidas muy complicadas, son inmigrantes porque tienen papeles, porque no tienen trabajo, porque en su casa se está como se está, y que tienen una prolongación de la esfera doméstica en unos espacios colectivos que ella ha encontrado, que son los talleres de costura. Y ahí se ha ido a coser. Se ha ido a coser a diversos talleres de costura. En este se fue al barrio de Roquetas, en Nou Barris. De allí se encontró pues, un taller de costura en el que había una serie de mujeres que iban allá a aprender a coser o a lo que fuera. Se encontró con mujeres que eran de procedencias muy diversas, algunas de las cuales no hablaban nada que Tania supiera hablar, con lo cual allí poco había que hablar. No había que rascar, se podía estar, que es lo que ella hizo, muchas semanas, iba allá, aprendió a coser, hizo un desfile con ella, se lo pasó muy bien. Pero entonces, una cosa que hizo dentro de esta experimentación es repartió cámaras desechables a aquellas señoras y les dijo que hicieran fotos de las cosas que le interesaban, de su barrio, de su vida, de su casa, que gastaran el carrete como les diera la gana. Y después, entonces, Tania recuperó las cámaras, las reveló y se volvió a enseñarles las fotos y a intentar hablar con ellas. Porque a veces es un tema, a veces es el idioma y a veces es que una no habla de según qué. Ni se le ocurre que tenga ningún interés hablar de un geranio que tiene, bueno, no sé, un rosario, no sé lo que es, que tiene en la puerta de casa, pero que a lo mejor tiene un significado especial. Entonces fue una manera de empezar a hablar con las personas a partir de este recurso. Ella quedó muy satisfecha. Yo pensaba esto de las cámaras desechables, que poco ecológico y tal, pero ella quedó muy, muy satisfecha de la experiencia, porque se encontró que ella solo podía hablar con las que podía hablar y a partir de ahí empezó a hablar de muchas más cosas con otras personas. La misma Tania, que como está acabando la tesis, tiene mucho material, en otro taller que hizo en otra parte de Barcelona, en la parte del Hospitalet, de la Torrassa, se fue a otro taller de costura y allí las mujeres sí que no era problema de idioma porque la mayoría eran latinoamericanas, pero que tenían trayectorias migratorias diversas. Y lo que descubrió Tania ya es que hablar de la trayectoria migratoria no es fácil. Bueno, ya lo sabíamos, pero ella lo constató. Y bueno, pues no, allí pasaban el día, no sé qué, cantaban mucho. Es un taller que ella ha escrito un artículo que explica cómo cantaban y cómo las letras de las canciones las relacionaban con cosas de su vida, no sé, una cosa muy graciosa. Pero el trabajo experimental que hizo ahí con aquellas señoras que cosían era que la trayectoria migratoria, lo que podían haber hecho era, lo que podían hacer era coserla. Y ahí la cosieron, cada cual como quiso, con retales, con cosas, y ahí pues representaban cosas, ¿no? Aquí este es el taller, este es el parque, este es mi país. Hicieron como una especie de mapa con las herramientas que ellas manejaban, que era la costura, donde representaban las cosas que habían sido importantes en su trayectoria migratoria. Con esto, con unos cuantos que consiguió, las reunió todas, comentaron todos los bordados o los mapas realizados, etc. Y fue otra manera de que saliera, fue así, fue como de alta intensidad emocional, como os podéis imaginar, pero fue una manera de que salieran estos temas. Y el último que ha hecho Tania es cuando se fue justamente al taller de costura de la mina, ya para acabar su periplo de trabajo de campo. Y ella, cuando estaba, se fue al taller de costura de la mina, ya para acabar su periplo de trabajo de campo. Y
que era un taller de costura, pues, no sé, como de la mili, ¿no? Donde se cosía, pasaban muchas cosas y mucha gente, mucho de todo. Y allí se le ocurrió que era todo tan vivo y todo tan dinámico y pasaban tantas cosas, aparte de coser, que se le ocurrió que quería hacer un vídeo participativo. Y que se imaginó, pues, que las señoras se grabarían entre ellas y no sé qué, ¿no? Se imaginó una cosa así. ¿Qué pasó? Allí nadie que tenía ningún interés en filmar nada, ni en coger ningún móvil, ni ¿qué dices? Nada. Y entonces sí, entró en crisis la pobre Tania, entonces dice: "Bueno, pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a colocar la cámara en un rincón, ¿molesta? No". La dejó allá, puesta, y grabó. Y estuvo grabando no sé cuántas semanas. Al final tenía un material que era increíble, porque era la vida misma. O sea, era mucho mejor que ninguna entrevista, que ninguna señora filmando a otra señora. Tenía material tan bueno que dijimos: "Bueno, hay que hacer algo". Entonces, bueno, finalmente se ha puesto a hacer un pequeño documental, se llama Las cosedoras. Este lunes que viene, el día 22, lo va a pasar en la biblioteca de la Mina con las protagonistas, a ver qué les parece, que hablen, que digan, que no sé qué. Y el 26, el viernes, lo pasará así en público, será el estreno, en un centro cívico de la Barceloneta. Otra cosa que hemos hecho. Otra persona, Cristóbal, que también está haciendo su tesis. Este Cristóbal, em, este Cristóbal está trabajando sobre unos asentamientos informales en Montcada y Reixac, que es un municipio del área metropolitana. Es un municipio de estos que decimos desgraciados, porque lo tiene todo, ¿no? Le pasan la autopista, le pasa la vía del tren, tiene una cementera, tiene como todo, todo, todo. Bueno, pues en un área de este municipio, él pasando en el tren, no sé dónde iba, pero pasaba por el tren y veía ya todo de barracas y tal. Le picó la curiosidad y luego pues este chico pues decidió ir a explorar el terreno en la bicicleta y se iba por allá. Primero se lo miraban, luego ya se acostumbraron a él, etcétera. Bueno, lo que hizo es arquitecto, y se le ocurrió hacer un levantamiento de las barracas, porque en el mapa no estaban, obviamente, ¿no? Este era el mapa topográfico oficial y aquí todos estos puntitos rojos son las construcciones que él vio. Y aquí, pues lo mismo, pero ampliado, en estos dos conjuntos de las hice sobre el mapa, ¿no? Al principio no se sabía para qué lo hacía, pues, no sé, estoy haciendo un trabajo, algo tendré que hacer, para ver, y yo le preguntaba: "¿Y cuántas hay y cuántas no hay?". Y dice: "No, unas son huertos, unas son, construcciones de huertos, otras ya viven, otras no sé qué, otras son enormes, otras tienen muchas habitaciones", había mucha diversidad. Y él estaba por allá siempre paseando, no sé qué, con la bicicleta, que tal y cual, y un día se le ocurrió enseñar sus mapas con las construcciones a aquellas personas. Y yo pensaba: "Madre". Pero yo soy bastante tonta. Yo pensé: "Pues esta gente lo último que quieren en el mundo es que ver su casa ilegal en un mapa, porque es como que te identifican y ya te vienen a buscar al día siguiente". Pero esa es mi lógica. La de ellos no. La de ellos estuvieron tan contentos que no os podéis imaginar, porque por primera vez se veía que existían. Y el Cristóbal le dijo: "No, pues si esto no es un mapa oficial, si esto lo he hecho yo". Dice: "No, no, pero es que". Entonces empezaron todos a discutir: "Esta es esta no, esta la has puesto mal". Por primera vez se sintieron que existían y además que tenían algo que defender. O sea, a partir de ahí todo fue como una seda. Y a partir de ahí, Cristóbal se dio cuenta que lo que había ya hablaba con ellos, ya le atendían bien, ya estaban bien, pero lo que le había permitido es que le invitaran a su casa a ver partidos de fútbol, no sé qué, era esta herramienta que él llamó la cartografía como diálogo, y que ahora está explorando todo su potencial a partir de lo que surgió de una manera, no sé si espontánea, pero bueno, no tan reflexionada. Y la última cosa que hemos hecho, y os la enseño. ¿Esto puedo cerrar? Esto lo he hecho yo con una compañera, con la Nuria Font. Yo tenía una curiosidad, bueno, tenía una inquietud de hace muchos años, que es toda la renovación del frente litoral de Barcelona. Sabía que allí había habido barracas durante muchos años.
entre otras partes de Barcelona. Y tenía una gran curiosidad por poder establecer el suelo de barracas en que se había convertido al cabo de los años, ¿no? Pero pensaba, ¿no? Porque esto sí, de esto de este paternalismo de los barraquistas, pobres, ¿no? Hay que llevarlos a... Bueno, y el suelo que liberas, ¿no? Al lado del mar, bueno, unas plusvalías con el tiempo altísimas. Bueno, yo tenía esta curiosidad. Total, que lo hicimos. Y entonces, como teníamos mucha curiosidad, mucha inquietud por experimentar con los mapas y por transgredir reglas cartográficas que a nuestro modo de ver nos impiden hacer todo, ¿no? Pues si hacemos un mapa tal como lo hay que hacer, pues no se ve nada. Se ve lo que se ve, ya está. Entonces hicimos 2 mapas. En este de aquí, no se ve muy bien, pero os lo cuento un poquito. Este lo hizo Nuria Font, que es la que sabe hacer mapas. Mezcló en un mapa cosas es un mapa, bueno, un mapa, una imagen, un collage muy mal hecho, digámoslo así, porque mezcla cosas diferentes, épocas diferentes, tramas diferentes. Pero en cambio está perfectamente riguroso al 100%. O sea, son ortofotoimágenes que ella ha geolocalizado, que ha encajado perfectamente, o sea, está todo muy bien hecho. Lo que pasa que es una transgresión cartográfica muy bestia. Y este otro que hicimos aquí, este otro nos copiamos la metodología, pero lo quisimos aplicar para explicar las trayectorias espaciotemporales de los barraquistas, a partir de 2 barraquistas, a partir de narrativas, a partir de lo que contaban, a partir de sus recuerdos, y nos copiamos la metodología de unos autores que han hecho algo muy parecido a partir de narrativas de supervivientes del Holocausto. Bueno, nada que ver, pero bueno, nos servía igual para hacer estas trayectorias espaciotemporales donde las escalas de los espacios no pueden representarse, porque a veces es un cambio de esta señora nació en Jaén y se fue a vivir al Somorrostro, bueno, aquí, ¿no? Y esto es una escala brutal, pero luego resulta que una cosa importantísima es donde había la fuente para lavar la ropa que estaba a 1 metro de su casa. Por tanto, esas diferencias de escala en relación a lo importante que era para su vida, eso no se puede representar en un mapa normal. Hay que hacerlo de otra manera. Y entonces, bueno, nos copiamos esta metodología que nos permite representar las trayectorias, ver, en este caso solo hicimos 2 trayectorias, ver cuándo coinciden y cómo a través de los años van pasando y son curiosísimas, porque solo os cuento, ¿puedo contar una? Sí, rapidito. Esta Julia, que nació en Jaén, bueno, que no lo veo, ¿eh? No lo veis. Bueno, un desastre. A su padre lo mataron, a ellos los metieron, a los niños los metieron en un hospicio. Al final, con el hermano, se fueron a una barraca en el Somorrostro, estuvieron viviendo allí. Al final, allí lo que pasó que vino un golpe de mar, estaban viviendo en la misma playa. Y como había un temporal muy fuerte, los vinieron a buscar de noche, unos camiones, dice. Los vinieron a buscar de noche unos camiones y se los llevaron al Estadio Olímpico, que en los años 50 llevaron mucha gente de las barracas allá, en el Estadio Olímpico, antes de que lo reformaran para los Juegos Olímpicos. Y allá se estuvieron un tiempo hasta que al final los llevaron a unos pisos sociales que habían hecho en Trinitat Nova, que ellos no pudieron ir porque no les pedían 7.000 pesetas y no las tenían, y se tuvieron que quedar otro año en el Estadio Olímpico y todo eso. Bueno, entonces, al unir más de una trayectoria, pues hemos podido ver espacios en los que coincidían y lo que era importante, etcétera. Desde el punto de vista cartográfico, pues una representación a lo loco, porque aquí estamos mezclando tiempos diferentes, espacios diferentes, escalas diferentes, todo. Pero en cambio, es una manera de representar trayectorias espaciotemporales de lo que a las personas les importa. Bueno, entonces, de todo esto, las preguntas que yo continúo poniendo sobre la mesa para la investigación empírica pues son, bueno, pues más de siempre, intentar comprobar mis ideas, mis hipótesis. Es verdad que estos espacios son más que un espacio de reserva para futuras inversiones, si es que están en una situación de temporalidad permanente siempre o eso es una percepción y lo único que pasa es que el tiempo se ha dilatado
y son los trasteros de las áreas centrales, como las llaman a veces, es decir, son las zonas de sacrificio donde se mete todo lo que no se quiere. La pregunta, ¿son lugares indescifrables? Que yo creo que sí, con nuestra mirada, son indescifrables para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen lógicas de funcionamiento que no son capitalistas, son diferentes. ¿Cómo descifrar ese funcionamiento y esa funcionalidad de estos espacios extremos? ¿Cómo acercarse a ellos? Vamos. ¿Cómo se garantiza la reproducción social en esos espacios y cómo valorar el papel de las mujeres, que es muy importante y muy grande desde una perspectiva feminista? ¿Cómo puede representarse esa dependencia con visualizaciones y mapas alternativos, como cosas así más o menos experimentales como las que os he mostrado? Y la gran pregunta, ¿qué tipo de aproximaciones políticas podemos explorar cuando estos espacios que están así como fuera del sistema son necesarios como parte del sistema? Y la pregunta es, ¿puede intervenirse? Y aquí advierto que esa palabra de intervenir en barrios me remueve las tripas, ¿eh? Esto de intervenir, pero bueno, es la que se utiliza, es la que se utiliza en política urbana. ¿Puede intervenirse en los espacios extremos sin repensar las áreas centrales metropolitanas? Es que yo creo que no. Si lo que he dicho hasta ahora tiene algo de verdad, si son espacios dependientes, no se puede intervenir en los espacios extremos sin repensar qué se está haciendo en las áreas centrales, sin repensarlo como un todo. Entonces, ya lo último, lo penúltimo. Hay una idea que estoy explorando. Aún no estoy del todo convencida, pero yo os la avanzo por si queréis discutirla conmigo, ¿eh? Una idea de Doreen Massey, la geógrafa británica de la que hablaba antes, de la que hablaba de que había que pensar los lugares más allá de los lugares, porque en ningún lugar se ha hecho a sí mismo si no es con relaciones con otros, ¿no? Sea la capital imperial del Imperio Británico, sea Londres, o sea, pues no sé, el pueblo de no sé qué, todo se ha hecho en relación con otros. Doreen Massey habla de geografías de la responsabilidad. Uy, 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 uy. Entonces, esa idea la saca la Doreen Massey de unas antropólogas australianas de nombre Moira Gattens y Genevieve Lloyd, cuando, en un libro que se llama así, Collective Imaginings, hablan de la responsabilidad colectiva de los blancos australianos actuales hacia la sociedad aborigen. Vale. La responsabilidad histórica, ¿no? Hasta aquí bien, porque todos hemos oído hablar de la responsabilidad histórica. Pero, atención, es una responsabilidad histórica, dicen ellas, no por lo que hemos hecho, que nosotras no hemos hecho nada, ni por lo que han hecho nuestros antepasados porque están muertos. Responsabilidad histórica por lo que somos hoy, porque no seríamos lo que somos sin esa. Entonces eso ya desestabiliza un poco más las cosas, ¿vale? Porque eso ya nos afecta más a nosotros. Entonces lo que hace Doreen Massey con esa idea es trasladar esa dimensión temporal de la responsabilidad hacia el presente y hacia el espacio. Dice, el pasado perdura en nuestro presente, que es lo que decían las australianas. Entonces, diferentes espacios, aunque estén distantes, también tienen que ver con nuestro aquí. Y lo que pasa hoy tiene más que ver con el espacio, con las relaciones entre espacios, que no con el tiempo, decía la Doreen Massey. Entonces, lo que pasa es que ahí se quedó un poco así, porque entonces llegaba a la conclusión, dice, bueno, pues lo que hay que hacer ante estas situaciones es compensar estas posiciones desiguales o al menos repensar la producción de esas posiciones. Se venía a decir, lo que hay que hacer es como ser consciente del tema. Pero no progresábamos mucho, porque ¿en qué consistiría ese compensar posiciones desiguales? ¿Cuál es la responsabilidad de unos espacios en relación a otros? Entonces, eso es una pregunta que yo tengo abierta, pero que es la manera de colocar también la existencia no solo de relaciones entre centros, periferias, entre unos espacios y entre otros, sino también el hecho de que hay unas responsabilidades, de que no es una relación y ya está. Algo hay que hacer, algo hay que repensar. Hay que repensar
y hay que dejar de actuar en el centro, porque es en el centro y luego pues a las periferias ya les ayudaremos con políticas que alivien un poco su situación, porque ya sabemos que lo están pasando muy mal, que bienvenidas sean las políticas de ayuda, yo no digo nada de esto, pero sí, porque siempre que hablo de esto, dice, pues entonces, ¿qué? No hacemos nada, pues entonces, ¿qué? Pues los niños pueden tener el comedor gratis. Digo, bueno, pues muy bien, me alegro, pero es estupendo, pues faltaría más, ¿no? Pero no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues acabo. Acabo. Esta idea, esta expresión también es de la Doreen Massey. Hay una cosa que debemos hacer de inmediato, siempre, que es romper, lo que ella decía, romper el andamiaje ideológico que nos hace ver como normales, cosa que no lo son, o que no deberían ser, ¿no? Que nos hacen aceptar situaciones que deberían ser inaceptables. Entonces, esta idea de impugnar la normalidad creo que es más o menos literal una expresión de la Doreen Massey. Entonces, yo aquí me sitúo en esta doble línea la verdad es que me sitúo bastante contra la retórica de la marginación y de la exclusión, porque las toma como realidades que existen y de, bueno, pues ya haremos algo para resolverlo. Pero ese algo no pasa por actuar en esos espacios, pasa seguramente para actuar en espacios que están bastante lejos o que son los que no tienen esos problemas. Por tanto, en todo caso, se trataría de actuar en el centro y no solo en los márgenes. Y por decirlo ya con palabras grandes, en plan eslogan, yo creo que hay que repolitizar el espacio. Cuando leo muchos trabajos, análisis de desigualdades sociales por secciones censales, no sé, como este aquí que he puesto un mapa, que son muy útiles, un mapa de áreas vulnerables del área metropolitana de Barcelona, estupendo. Nos da mucha información, hay que saber leerla, porque se basa en lo que se base. O sea, pero bueno. Pero es una lectura del espacio en el que no es una lectura política, no es una lectura de las causas espaciales de esa situación. Por tanto, hay que repolitizar ese espacio. Y la segunda parte de mi eslogan es espacializar la política. La política, si la espacializamos, no nos permite intervenir en los barrios y ya está. Nos exige entender las relaciones espaciales dentro de un marco más amplio, que es, yo creo, lo que debería hacerse. Para entender, pues eso, para entender la lógica espacial de la producción de las desigualdades que necesita el propio sistema, que necesita el propio sistema metropolitano para funcionar bajo nuestro sistema actual, ¿no? Bueno, pues gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la hora prevista de finalización está sobre las 7:15, si no me equivoco, o sea que estamos bien. Estamos bien, muchísimas gracias. El tiempo estupendo, la gestión tuya y también de Jordi, al que como estamos seguidos, y le voy a pedir que venga porque habíamos quedado en que hacíamos las intervenciones en conjunto y por tanto nos juntamos aquí en la mesa para cerrar con Jordi y con Nuria Benac. Y bueno, yo voy a abrir también, tengo aquí la presentación, yo mismo también voy a poner el chat por si hay preguntas en el chat, a ver si salen, a ver si soy capaz de verlas. Aquí está, vale. Y bueno, de momento en el chat voy a ser un poco, para seguir con esta tónica que hemos adoptado, de preguntar primero a la gente que está conectada. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. No hay ninguna de momento, lo voy a dejar abierto aquí. Y entonces, adelante. Carlos, por favor. Hacemos un primer turno. Hacemos como antes, ganamos 2 o 3. A Voy ver, a Carlos, aprovechar primero mi y Jordi, condición de estar en la mesa para también. lanzar yo la pregunta primero. Bueno, pues, Bueno, pregunta no, idea. Bueno, pues Más que, como lanzar era la que idea de digo, Jordi. más que una Carlos. pregunta es un Vale, comentario venga. eh, para Nuria. Que me ha gustado mucho la parte esta de visualización, me ha encantado, el documental, el bordado me pareció fantástico. Solamente por lanzar una idea, tenemos un proyecto de innovación docente que se llama Sociocomic y estamos ahí explorando las posibilidades del cómic y del lenguaje del cómic y de la ilustración para no solo difundir, por ejemplo, un trabajo de campo etnográfico, como ya se ha hecho, ¿no? Que ahí tenemos algo trabajado, sino incluso en términos de difusión del propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre
toda esta parte de las cosedoras, ¿no? Con el mismo leitmotiv del documental podría convertirse en un cómic que se difundiera, o incluso que se vendiera. Ahora mismo estaba leyendo una de las propuestas que estábamos barajando para traer al sociocómic, que era sobre el éxodo rural de una compañía de la Universidad de Barcelona en formato cómic y editado en catalán por una editorial catalana. No sé, me parece un formato que si cuela, cuela. Y después, si queréis venir a explicárnoslo Es muy con chulo. esa... Porque además, ahora me ha sorprendido con el dicho de hombre un cómic, que aquí sabe dibujar y tal. Pero ahora se me ha ocurrido que a Tania Ferreta, que es que ella antes de meterse a hacer una tesis doctoral en geografía, ella estudió diseño gráfico. Ella es diseñadora gráfica y muy buena. Por eso estas cosas las hace también siempre. Pero, y me contó que estaba, no sé con quién había hablado, que tenían que hacer un cómic de no sé qué, pero dice, yo no sé si sé, y luego me enseñó algo y yo flipando, sí que sabe. Entonces, lo que no sé si le ha ocurrido es lo del cómic con las cosedoras, pero se lo diré de tu parte, porque aunque sea, o puede ser un complemento del documental, se puede hacer muchas cosas ahí. Si quiere algo de bibliografía, tenemos mucho Vale. de etnografía, sobre todo en Reino Unido hay mucha cosa hecha ya y incluso en Australia y Estados Unidos hay incluso tesis hechas ya con el lenguaje del cómic, los Nixusianes, pues ya le interesa. Os pondré en contacto porque seguro que, no sé si decírselo, ¿eh? Porque igual con esto no acabamos ni la tesis ni de nada. Como entretenimiento. No. Llega un momento que no. Aquí hay gente que dice que se va, que agradece, etcétera. No sé si está Carlos, no sé si podemos cambiar la cámara. ¿Puedes tú desde ahí yo? Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias primero por la intervención, me ha encantado. Solo pregunto algo para decirte esto, porque vamos, ha sido súper sugerente. Más comparto contigo esta idea de que siempre alguien lo ha pensado. Yo esto de la bibliografía es Jorel, Doncelot, me cachis con vaca, ¿no? Pues todo es así. Sí que, bueno, alguna cuestión por compartir, porque ya digo, ha sido muy sugerente y me salían muchas cosas. Pero una es, hay una etnografía de Philippe Bourgois, como se pronuncie bien, que es En busca del respeto, sobre vendedores de crack en Harlem, que él habla, precisamente analiza las estrategias de resistencia, ve muchas estrategias de resistencia entre esa población, y él plantea una propuesta en la que dice que algunas de esas estrategias de resistencia, sin embargo, profundizan en la autodestrucción, ¿no? Y la dificultad de hablar de esto también en el mundo académico, después de las críticas que hubo a la cultura de la pobreza y todo, en el sentido de que, claro, cualquiera de estas manifestaciones pueden plantearse o leerse desde achacar a las propias personas la responsabilidad de sus situaciones, ¿no? Pero claro, pero que él, sin embargo, también con los datos lo que no puede dejar de plantear es cómo en el camino de esa resistencia ante el poder, ante el gueto, ante la marginación, etcétera, con las palabras que usaba, sin embargo, era un proceso también de profundización precisamente pues, por la cárcel, por la persecución, por la reproducción del estigma, etcétera, ¿no? Entonces, como has planteado, ¿no? Esta idea también de las estrategias de la resistencia y la supervivencia, que en el fondo es dentro de este esquema que planteaba él, ¿no? Porque también son las estrategias de supervivencia frente a la propia relegación absoluta, ¿no? Entonces, si os planteáis como algo más bien vivificador esa resistencia, que es como a mí me sugería, o si lo planteáis también con cierta ambivalencia, ¿no? Como al final también hay un destino inevitable, no por las propias personas, sino porque en el camino que se ven obligados a tomar acaban también entrando en esos procesos, ¿no? Y ya digo, porque es toda esta dificultad también, ¿no? De cómo se puede interpretar estas cuestiones. Y luego la otra era en relación con entender estos espacios con lógicas no capitalistas, que me parece que lo centra mucho en la economía, ¿no? En lo económico. Por ejemplo, Bacán, cuando habla de gueto y hace toda una crítica al uso banalizado de gueto que hacemos, ¿no? Él lo plantea en términos más amplios, ¿no? Por ejemplo, institucionalidades paralelas, con propias relaciones institucionales, etcétera. Entonces, no sé si sería, o sea, parte de esa dificultad en profundizar en esos espacios extremos que llamas, tenga que ver precisamente también con esto, con que las propias formas de vida, o sea, más allá de lo puramente
económico de los intercambios, ¿no? Las propias formas de vida, las propias instituciones, etcétera, acaban construyéndose de un modo paralelo al de ese otro mundo, ¿no? Y que en el fondo por eso también son un refugio, ¿no? Un refugio no solo contra el estigma, ¿no? Sino también porque al final es lo que te da la propia posibilidad de vivir, ¿no? Como en una forma de vida propia. Gracias. Muchas gracias. Súper interesante. Yo no me he leído lo del crack en Harlem, pero lo haré, pero no me he leído que no conozco. Pero sí que hay esta cierta ambigüedad entre la resistencia como intentar salir y el destino, la necropolítica, la que te cae, ¿no? Sí, en todo caso, la resistencia no es una resistencia. Yo creo mucho en eso de la resistencia del sobrevivir, ya es una resistencia. Eso no te asegura nada. Te aseguro que mañana, te asegura solo que mañana volverás a estar. O sea, es un uso de la palabra resistencia como nada heroico, nada. Pero no sé, no tengo una respuesta a esto, pero bueno, me ha abierto algunas ideas. Y lo otro tienes la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Yo cuando hablo de lógicas no capitalistas no estoy pensando en la economía, pero luego cuando concreto sí. Entonces tengo que trabajar, pero sí. Sí, porque estoy pensando, no sé, estructuras políticas que son alternativas, clanes, yo qué sé, de cosas de que se monten, cambiantes. Hay muchas cosas. em, y no solo son ni económicas ni simbólicas, es como más complejo. Pero sí, tienes razón, a eso hay que desarrollarlo más. Gracias. Paco tiene una pregunta, no sé si alguien más también. Un comentario. Paco, por favor, acércale un micro, si no, aunque se acerque él, porque si no, no va a ir. Gracias. Bueno, pues me ha parecido muy interesante. Se ha cerrado, se ha cerrado. Me ha parecido muy interesante, seguro que en las ponencias anteriores también, pero no tengo preguntas, porque como estaba de examen, es lo que me pasaba. ¿Vale? Tres cuestiones, así muy rápido, en plan comentar y en plan vincular con preocupaciones propias. Uno, no nos podemos quedar no es original, ¿eh? No nos podemos quedar en un análisis de barrio. Ya sabemos, tenemos diferentes niveles y hay toda una serie de factores que definen a determinados barrios, espacios y territorios que obedecen a la lógica del marco más amplio y que muchas veces marca la situación, condiciones y demás. Eso uno. Dos, en estos espacios que tú defines como espacios extremos, en lo que es la gestión cotidiana de la vida, ¿eh? Los aspectos de sociabilidad son muy importantes. Desde fuera muchas veces aparece como en no sociabilidad o en todo caso no sociabilidad o buena o aceptable, porque no va con la urbanidad estándar, pero ahí la sociabilidad es un recurso absolutamente básico, ¿vale? Yo por lo poco que conozco, no este tipo de barrios, pero alguno en Valencia, las Casitas Rosas en Valencia es muy parecido a la Mina, pero así, mira, en minúsculo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué tipo de relaciones se dan? Por lo que conoces, por lo que conocéis, ¿qué tipo de relaciones que se dan? Fundamentalmente de parentesco, de vecindad, cómo se afirman, cómo se debilitan y puntualmente se rompen o se puedan romper, ¿eh? Para, bueno, pues para lo que son las preocupaciones de nuestro proyecto y ahora mismo lo que llevamos entre manos, que además combinamos barrios de muy diferentes perspectivas, pues eso me parece muy relevante, ¿vale? Sí, y la tercera cuestión, la de la responsabilidad. Conforme vas hablando, me acordaba, por ejemplo, de Piketty y la relación de Francia con Haití.
Y él explícitamente dice eso. Los franceses de ahora no somos responsables. Yo no me puedo hacer responsable de lo que la colonización francesa en Haití, que fue un horror, incluido después de la independencia. Porque cada 20 o 30 años iban ahí las cañoneras a reclamarles las indemnizaciones. Pero lo que es evidente es que la situación actual de Francia es incomprensible sin ese pasado de relaciones y por tanto les tenemos que compensar de alguna forma. Y él habla explícitamente y lo tasa. 20.000 millones de euros por la deuda histórica. Bueno, aquí la idea, digo porque lo has insinuado ahí, dices, tenemos los espacios centrales, voy a decirlo de otra forma, la ciudad, la ciudad consolidada y bien integrada, que no son solo los barrios ricos, sino que es más amplia. En tu opinión, ¿qué tipo de responsabilidades y cómo compensar aquellos espacios que históricamente han sido lo que tú has diseñado para la mina? Yo la mina no la conozco. Sí conozco Cañada Real y El Gallinero por un proyecto anterior que, por cierto, estábamos, ¿eh? O aquí en Valencia, las Casitas Rosas. ¿Qué tipo, dentro de esta lógica de no podemos limitarnos al barrio, qué tipo de acciones, ya no solo de tipo de programa económico, que por supuesto, o de ayudas sociales, que por supuesto, estoy pensando también en bueno, no sé las palabras, legitimar su historia, legitimar su aportación si la tienen o no la tienen, no solo en aspectos estrictamente materiales de nivel de vida o mejorar sus escuelas, que me parece todo eso básico. En ese sentido, ¿en qué se podría pensar desde ese centro que sería la ciudad más o menos instalada, vamos a decirlo así, respecto a esas periferias que según tu análisis, y me parece que tienes parte de razón, como mínimo, según su análisis, cumplen funciones, ¿eh? Para que ese centro funcione como tal? Preguntas de examen. Bueno, a ver. Lo de la sociabilidad, sí, es muy evidente. La intensidad de relación social es muy elevada, mucho más elevada que en donde yo vivo, que apenas nos saludamos. Allí es muy, muy intenso. Incluso con el que pasea por allá, o sea, conmigo, es muy elevada. Todo el mundo me habla, todo me dice cosas, todo el mundo me abraza, todo el mundo. Yo pienso, a ver lo que recogen, ¿no? Porque nunca se sabe esta mujer, a ver qué nos dará. No sé, no digo yo. Pero es muy elevada. Ahora bien, hay dinámicas, por ejemplo, pienso en la mina, hay dinámicas muy raras. En la mina hay una proporción de población gitana bastante grande. Digo bastante, pero no lo sabe nadie. Los payos dicen que no llega al 20% y los dicen que son más de la mitad, que son la mayoría. Y dice, bueno, pues no sé. Hay. Entonces, a ver, ¿cómo de? A ver, son las dos comunidades, si podemos hablar así, se han distanciado con el tiempo mucho, mucho, mucho. Hay una distancia que es obvia, porque a veces las diferencias culturales son muy grandes y además se fomentan para que sean más grandes aún, pero a raíz del plan de transformación han aumentado mucho, mucho, mucho. Y a partir de las suspicacias entre las dos comunidades han aumentado mucho. Porque, yo qué sé, una subvención de no sé qué, le han dado una subvención al no sé quién, y entonces es como, no sé, una vez siembras la semilla de la discordia, aquello es ya, entonces ya hay una desconfianza entre payos y gitanos muy grande. Los gitanos entre sí parece, porque yo tampoco he hablado lo que he podido, pero parece que están más o menos bien avenidos. El tema de la iglesia esta del San Francisco, ¿cómo se llame?
bueno, los cohesiona, aunque algunos no van tanto, pero bueno, respetan y son, bueno. Y los payos, pues bueno, no tan bien, no tan unidos, pero bueno, los que son más, los que están más al pie del cañón de toda la vida, los más de los en pro de los de la defensa de los vecinos y tal, estos están más o menos cohesionados, muy cansados, muy cansados. Por eso que yo siempre pienso que esto de exigir que se levanten las periferias en armas contra pues esta gente no puede más, ¿no? Em, pero bueno, pero en general sí, la sociabilidad es muy elevada. Y luego la sociabilidad es elevada porque es lo que permite sobrevivir cada día, y lo que permite que todo el mundo coma, y es lo que permite que te vigilen los niños cuando te vas a no sé qué, por tanto es muy intensa. Y lo otro que me has dicho, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues habría que hacer, no sé, habría que hacer la revolución total, pero lo que habría que hacer es algunos pasos, como mínimo. Que dar ayudas y tal está muy bien, ya lo hemos dicho, pero hay cosas que cuestan mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, ¿qué me has dicho? Me has puesto varios ejemplos. Por ejemplo, en temas de salud ambiental, en el caso de la mina, que tiene la depuradora cerca, hay denuncias y denuncias y denuncias de que la depuradora emite dioxinas y que eso es malo para la salud. Y han ido ya, y hay asociaciones, bueno, no sé qué, de defensa, la IRENET, no sé cómo se llaman. ¿Qué hace la administración? Conseguir informes diciendo que no sobrepasa los límites, pero uno detrás de otro. Y ahora viene a la Universidad Politécnica, eso lo han mirado, y han unos informes muy rigurosos, muy objetivos. No es verdad lo que dicen los vecinos, porque está totalmente controlado y tal. Por ejemplo, aunque ni que fuera verdad que no supera los mínimos, cosa que no creo, pero bueno, no sé, ¿no? A ti te toca vivir al lado de una incineradora, pues no sé. Por ejemplo, tema de vivienda. Han construido viviendas justo al lado, que les dijeron que serían para unos, pero no sé qué, pero al final no. Entonces han dejado todo un bloque entero de gente sin saber si va a tener dónde vivir o no, con una falta de atención, digamos. Los han tratado como si estuvieran en el mercado de la vivienda normal. Pero a esta gente, ¿cómo le vas a pedir que te dé 50.000 euros? Pues es que, no sé, es que ni que los tuviera. Es que, ¿cómo van a dar 50.000 euros para una casa cuando ya tenían una? Entonces, estas cosas. Y en el tema de la memoria, lo mismo. Ha costado Dios, ayuda y no sé qué más poner una placa diciendo que en el foro, bueno, mira, es que no lo han conseguido. En el forum, donde hoy el forum, también en tiempos de Franco fue ¿cómo se llama esto? Fue un lugar donde hubo bastantes fusilamientos, ¿vale? Entonces sí que han hecho como un monumento y una placa de los no sé cuántos fusilados y tal. Pero la memoria de los barraquistas que vivieron allá, que ahora algunos de los cuales están en la mina, ellos la preservan. Y yo les he ayudado, hemos montado exposiciones, hemos hecho cosas bonitas, porque además ellos la reivindican y les gusta. A veces la idealizan, es verdad, ¿eh? Dicen, entonces sí que estábamos bien, porque no sé qué, y pescábamos, y decía, bueno, vale. Pero algo de verdad hay también, porque yo me imagino que lo deberían pasar bien, ¿no? Pues esa, la memoria de los barraquistas y tal, que es algo que ellos reivindican y que valoran, su pasado, es su historia, ¿no? Eso cuesta mucho. Entonces sí que ha habido grupos de defensa, de no sé qué, y han hecho algunos documentales, y han hecho cosas, y alguna exposición, pero cuesta mucho, es algo que ellos reivindican y no, o bueno, y los gitanos ya no digamos, ¿no? Los gitanos, como ellos se sienten, y seguramente con razón, se sienten el pueblo más perseguido de la historia, ¿no? Y a ellos les gustaría tener un reconocimiento más amplio. Y no lo tienen por la vía de lo simbólico, a veces lo tienen por la vía de lo material, ¿no? Consiguen más subvenciones que nadie, eso sí que parece que es verdad, no lo sé. Entonces, por la vía del reconocimiento pues a veces no es mucho esfuerzo, pero tampoco se hace. Como mínimo algunas cosas, que son como reparaciones pequeñitas, ¿no? Pero se podrían hacer. No sé. Gracias. Tenemos una pregunta por ahí. A ver, aprovecho para pedir de golpe 2 o 3 y así, igual para ir cerrando. Una por ahí, Vicente por ahí, primero Xavier, y después alguien más que se apunta al carro. No, pues venga, a ver, Xavier. Bueno,
Moltes gràcies por iluminar algo que intuía y que leyendo me toma un montón de referencias. Gracias, Nuria. Tengo dos cosas muy sencillas. Yo no tenía esa capacidad teórica ni armazón teórico que me permitiera entender cosas que desde la intervención, que además has dicho que te resultaba difícil de hablar de la intervención, desde la intervención se ven, pero no se saben expresar en términos técnicos, ¿vale? Y voy ahí. En primer lugar, coincide que para nosotros un espacio extremo del que estás hablando, que yo estoy pensando en una parte de la ciudad, que sería el barrio Oliver, ahí la intervención se ha basado en contrarrelatos, en dos proyectos que se llaman Cuéntame Oliver, es decir, cuéntame cómo nosotros hemos pasado del barraquismo, que allí no se llamaría barraquismo, sino chabolismo, autoconstrucción, tal y cual, y hemos ganado la ciudadanía en base a existir, es decir, conseguir que nos traigan servicios, mi abuelo metiendo a pico y pala el vertido del agua hasta tu casa, porque si no el ayuntamiento no te lo metía, etcétera, ¿vale? Cuéntame, Oliver, y la segunda fase se llamó Fortalece, Oliver. Vamos a hablar de los logros, todo lo que hemos conseguido, que no nos ha dado nadie, sino que el ayuntamiento, la institución, ha claudicado porque hemos construido nosotros el vertido, hemos traído cables para la iluminación, etcétera, ¿no? Vale. Pero eso en una clave de trabajo social basado en fortalezas, un poco una tendencia que hay también así norteamericana y tal. Pero al mismo tiempo, sin explicar al barrio que todo eso tenía unas funciones respecto a la centralidad urbana. Es decir, que el hecho de que existiera el barrio Oliver era fundamental para explicar el resto de la ciudad, ¿vale? Y cuando surgía esto en los debates de elaboración, yo estaba en el grupo de contraste, nos pidieron a gente de determinados espacios técnicos, políticos, etcétera, que les diéramos feedback a este grupo que estaba monitorizando el proceso. Decían siempre, esto no porque porque a la gente le explota la cabeza, más o menos, si le decimos que el barrio Oliver tenía que existir porque es necesario el barraquismo en ese contexto, en los años 50, 60, de necesidad de una mano de obra que se instale periféricamente respecto a la centralidad de la ciudad en una dictadura militar, ¿vale? Entonces a la gente le explotaba la cabeza y eso no se podía decir, por un lado. Entonces, pero viceversa, el barrio de Delicias, cuando sacamos nosotros este tema de la necesidad de que las Delicias sea a veces vertedero de determinadas consecuencias de la crisis, las personas se levantan y en el diagnóstico dice una señora, lo he traducido, yo me lo he puesto en catalán, sería el estatus fatal, ¿no? Que es una frase para nosotros muy catalana, de, bueno, si está todo tan mal, nos vamos del barrio, dice una señora, irónicamente ironizando sobre el diagnóstico técnico de las ciencias sociales. Entonces, yo creo que ni lo uno ni lo otro nos permite avanzar como territorios, que tenemos que ganar poder porque lo hemos tenido, ha habido logros, y que necesitamos que haya otro tipo de relación entre ciencias sociales y militancia de base, ¿vale? Y luego, mi segundo ejemplo de esto, y ya sé que me estoy extendiendo demasiado, es que para mañana, como estaremos, que por favor que haya un diálogo en que creo que estas cosas que has planteado y esta bibliografía nos permiten explicar bien algo que ahora mismo en el territorio, estoy en Las Fuentes, no es un territorio, es un territorio de planificación centralizada de la dictadura a tiralíneas, sin servicios públicos, como explicaré mañana, pero en el que están emergiendo esas periferias interiores en el territorio, que son esos espacios extremos, pero dentro de territorios consolidados, en el que hay chabolismo vertical, según las trabajadoras sociales, en los que se reproducen dinámicas de economía de recuperación, chatarra, etcétera, o sea, cosas que eran impensables en la ciudad consolidada y que pertenecían a las periferias urbanas de la ciudad en los años 50, 60, 70 y que ahora están emergiendo dentro del territorio. Y que a la gente, realmente a los técnicos les explota la cabeza, no saben cómo pensar eso. Pero bajo esas lógicas tiene sentido. Bajo la necesidad de que haya un espacio que se ha quedado fuera de nuestro fórum, Ciudad de las Ciencias, etcétera, fue la Expo 2008, que es un fake, pero que permitió renovar una parte de la ciudad y dejar otras al margen de esa renovación. Entonces, cuando hablabas de quedarte al margen de la renovación, me encajaba. Entonces, yo me gustaría que tuviéramos un diálogo sobre eso, porque ahora mismo la intervención, y con esto termino, no pasa, primero, fase en la que están. Cuando tú les das datos, es decir, somos las secciones censales con menor renta de la ciudad. Todo el mundo te dice, no, perdón, el dato. Menos que todos los sitios que tú consideran que es los vertederos de la chusma social de la ciudad. Menos todavía. Menos que el centro histórico degradado, menos que la periferia urbana degradada. Estamos en el barrio, en la zona, en la renta media familiar más baja de la ciudad. Y la gente pues, no es capaz de... Ahí como indignación cuando le dices eso a un barrio.
Y al mismo tiempo hay consecuencia de esto es, si decimos las cosas así, impotencia total, porque ahora no estamos en un ciclo de precariedad sin movilización, porque veníamos en un ciclo de precariedad con movilización y ahora estamos en un ciclo, un poco lo que hablábamos con Darina, es que es muy duro decir a la gente que tenemos bloques enteros de narcopisos, porque no tienen capacidad de contestar a esto como cuando tenían 20, 30 años y eran activistas vecinales. Era el barrio que sale del barro, para que nos pusieran aceras, ya no existe. O sea, son la gente que está falleciendo, muriendo, y al mismo tiempo no hay tejido que pueda hacer frente a esta desposesión, abandono, etc. Entonces, mañana me gustaría que lo habláramos. Gracias. Buenas noches, Nuria. Muchas gracias por tu aportación. Me ha interesado sobre todo la última parte, que me ha generado alguna pregunta que me gustaría hacerte, al mismo tiempo compartir alguna reflexión, ¿no? No sé si te entendí bien en la idea de, no sé si planteaste negar la intervención en las periferias, ¿no? Y actuar más en el centro, quizás fue esa el último planteamiento, ¿no? A mí me gustaría sumar a eso la pregunta de cómo intervenimos en las periferias, ¿no? De qué forma a veces intervenimos para reforzar que sigan siendo periferias, ¿no? E intervenir desde una visión totalmente asistencialista, ¿no? Pensando que las personas que allí viven, que son y viven allí, ¿no? No tienen la capacidad para poder construir un proyecto propio, ¿no? Y en ese sentido, quería enlazarlo con lo que planteaba Paco, ¿no? Compensar no es algo así como seguir reproduciendo el colonialismo. ¿No sería más acertado tal vez plantearnos que lo que se debería de hacer es generar las condiciones para que las personas puedan construir su propio proyecto, teniendo en cuenta el contexto en el que están, el contexto de partida, ¿no? Y incorporando elementos de valor que les pueda ayudar a generar un proyecto que pueda ser una referencia para el centro? Porque cuando miramos hacia el centro, tú antes hacías una comparación, ¿no? Eh, vivo en el centro, vivimos en el centro y no hablamos con nadie, ¿no? Cultivamos el individualismo, estamos solos, ¿no? En cambio, en estos espacios pueden ser una adecuada referencia para el centro en muchísimas cuestiones, ¿no? Una de ellas es la sociabilidad, ¿no? Pero no trabajamos en que puedan ser referencia para otros, ¿no? No visibilizamos esos elementos que pueden ser aspectos de valor para otros territorios, ¿no? Para el resto, a lo mejor, del territorio, ¿no? Entonces, yo me cuestiono que a veces, si hacemos mucho énfasis, ¿no? en seguir reproduciendo un modelo que es asistencialista, el toma, pues vamos a seguir manteniendo ese tipo de territorios, ese tipo de espacios sin edie, ¿no? En contra, ¿no? Si acompañamos a esa comunidad para que puedan, con lo que tienen inicialmente y luego con elementos que puedan incorporar, ¿no? Las acompañamos para que puedan construir su propio proyecto y para que ese proyecto, no en tanto en el resultado, sino en el cómo se hace ese proyecto, cómo se construye, ¿no? Cómo se suma para generar una respuesta, ¿no? A su propia, a su propia situación, podría ser una referencia para el centro. Yo sí entiendo que podemos intervenir de una manera diferente en la periferia, en las periferias, en ese tipo de territorios, en otros territorios, y hacer o conseguir que el centro pueda mirar el nuevo valor que pueden tener ese tipo de territorios. Pero no sé si estoy acertado, si no, quería plantearlo, quería ponerlo sobre la mesa, ¿no? En estéreo. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, a ver, las políticas asistencialistas, bueno, pues mira, no están mal porque en el momento benefician a alguien, pues ¿quién va a ser que esté en contra? Pero desde luego que no hacen otra cosa que consolidar el problema. Bueno, y esto ya lo sabemos. Lo que tú dices de acompañar a la comunidad para que construyan su propio proyecto, me parece perfecto. Lo que pasa que hay lugares, bueno, siempre es difícil, eso vaya por delante porque no todo el mundo quiere que le acompañe, no todo el mundo se deja, no todo el mundo sabe. Eso es difícil. Tampoco no sé si la palabra es acompañar o qué, pero no lo sé. Pero en todo caso, creo que hay casos y casos. Un caso como el que he descrito, yo no me lo imagino. No me lo imagino, porque
porque está como demasiado enredado, se les han engañado demasiadas veces, no se fían de nadie. Las propuestas se reciben todas con bastante suspicacia. Siempre van dirigidos a unos y a los otros, ¿no? Todo lo que reciben, entonces no se fían, no trabajan en grupo. Trabajar por grupos, pues es un peligro también, porque los demás qué, entonces no sé, te ganas enemigos, ¿no? Porque te asimilan con el grupo. Es como en un caso como el que he descrito, me parece de una complejidad tremenda. Y siempre me parece también, pienso que pensar que tienen que darles a ellos la responsabilidad de que se resuelvan la vida, me parece un exceso. Después de todo lo que les ha pasado y todos los enredos, todos los engaños, todas las dificultades que han pasado. Y bueno, y ahora os ponéis a luchar vosotros y arregláis porque vosotros podéis y es la comunidad y tal. Sí, está bien, pero a mí me parece como una desproporción. Entonces hay que hacer algo para allanarles el terreno, pero algo bastante. Entonces, bueno, yo no sé, con sacarles de allá, pues yo qué sé. Claro, es que a ver, el tema de las grandes infraestructuras metropolitanas, las metropolitanas pesadas, las infraestructuras pesadas, que son el gran tema que tienen allá, eso es difícilmente movible sin moverlos a ellos, pero ellos para que moverlos a ellos es una putada también, porque ellos están en su casa, ¿no? Entonces todo es como bastante enredado ahora mismo, ¿no? Pero no sé, yo pienso que solo adoptando, pero adoptándola en serio, porque lo decimos y nos parece muy evidente, adoptando esta perspectiva relacional de los espacios, adoptándola y creyéndola, ya ganamos bastante, porque hasta ahora siempre es todos los trabajos, todos los planes, todos son planes de barrios, pues están bien, pero ¿qué? Pues vamos a ayudarles un poquito porque es que están fatal. Están fatal, los niños no van al cole, comen bollería y estamos siempre con el mismo rollo. Y es verdad. Pero esto, pues lo que tú dices, ¿está bien? Sí. ¿Soluciona algo? No. Pero yo creo que hay casos que están ya complicados. No me imagino, o sea, yo he seguido tu caso con mucha atención y me ha parecido tan bonito, y me ha parecido como un oasis y bueno, ¿esto qué es? Esto es como Shangri-La, todo es precioso aquí. No, bueno, perdona la broma, ¿eh? Pero que sí, ¿no? Que era un caso de optimismo, de se pueden hacer cosas y tal. Y yo he pensado, o sea, pero yo conozco sitios que es que sí, se pueden hacer cositas pequeñas y y algunas cosas mal recibidas, ¿eh? Porque también yo personalmente he tenido malas experiencias. Yo tengo una idea buenísima para esto. Y esto no, bueno, si queréis lo cuento, pero em, allá tenían un archivo popular, lo cuento rápido, ¿eh? Tenían un archivo popular que de hecho era como pasa muchas veces estos archivos de barrios, son archivos de una persona, ¿no? Que lo va haciendo, va con no sé qué, la gente ya le lleva fotos y al final tenía ya todo, ¿no? Y él se lo clasificaba, se lo hacía tal. Pero esta persona se hizo mayor y tal, y estaba preocupada por sus papeles y que se hará de todo esto y tal. Y yo tuve, pues claro, una idea brillante. Vamos a hacer un archivo popular y lo haremos online. Entonces la gente podrá añadir documentación y podrá comentar las fotos y no sé qué. Bueno, todo un diseño magnífico, ¿eh? Me costó trabajo. Dijo, sí, sí, está muy bien. ¿Qué? Entonces pensé, pero a ver, ¿quién soy yo para decirle, para llevar buenas ideas ahí? ¿No? O sea, sí, la verdad es que me dolió, pero fue como una lección, porque digo, a ver, momento. No lo dicen porque las cosas no las dicen, pero no quería esto. Él quería que alguien se llevara sus papeles de allá, punto. No hacer un archivo popular y entonces vendrá la gente por internet, comentará las fotos y identificará a las personas. Y entonces con esto haremos no sé qué, haremos una exposición, yo qué sé, yo me inventé por inventar, me quedé corta. Y entonces, pero bueno, cosas así pequeñas se pueden hacer si estás inspirado y te la pillan y la aciertas con lo que quieren. Pero mover una comunidad, como comentabas, yo en un sitio como este, yo es que y me gustaría, ¿eh? Poderlo pensar, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y luego, claro, el tema, luego, no sé, el tema de la iglesia también es complicado, ¿eh? Porque de la iglesia evangélica, quiero decir. Todos los payos, todos están en contra, porque no sé qué, que esto es como una comida de coco, todos al culto, día y noche, todo pam, 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 ¿no?
Pero yo después de hablar un poco con ellos y tal, digo, pues no sé, igual no es tan mal, ni tan mal, ¿no? No por temas religiosos, sino tema de cohesión social, digo, ni tan mal, porque o sea, se sienten protegidos, se sienten bien, tienen capacidad para hacer cosas que si no, no tendrían. Entonces, claro, es como un peaje, ¿no? Lo del culto, ¿no? Lo de la iglesia, no sé, no sé. Es que no lo sé, la verdad, me ultrapasa, pienso, le doy vueltas, pero no sé. Y, y sobre todo eso, siempre pienso que, la verdad, bueno, a mí ya me habéis visto un poco por lo que he contado, yo utilizo los casos empíricos, el mío que es este, y los de mis compañeros, mis alumnos y tal, para intentar dibujar un marco general que me explique. Pero yo no me veo muy capaz de hacer trabajo como el que has hecho tú, porque puede darse en unas circunstancias óptimas que se dé, ¿no? Pero no me veo capaz de promoverse, aunque en sitios que a mí me parecen muy complicados, pero es culpa mía, bueno. Sí. Quiero añadir una cosa, ahora que he hablado de mis alumnos y tal. Quiero decir una cosita, no sé. Quiero decir que yo utilizo los trabajos de mis alumnos para alimentarme, para nutrir mis cábalas, mis elucubraciones y tal. Pero sí que tengo ganas de decir que mis alumnos, a los que intento que, pobres, ¿no? Son jóvenes y tienen carrera por delante, les va a costar mucho, les va a costar, intento que publiquen y tal, sin volverse locos, pero siempre publican ellos solos. Es un principio que tengo y que intento imponer en todos mis proyectos. Y soy muy combativa con el extractivismo académico interdepartamental. Pero bueno, ya está, lo he dicho. No digo que pase aquí, lo aprovecho para decirlo. Aprovecho para decirlo siempre que puedo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos en hora. Es aplaudir y hasta mañana. Porque... además, en chat no hay nada. Mañana creo que nos ponemos a las 9, puede ser, ¿no? Y muchísimas gracias. 8:30. Esto es tú. Gracias.